Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy no solo conoce en profundidad la vida y obra de los escritores de novela del oeste, sino que ahora se codea con grandes guionistas de Hollywood como Leigh Brackett, autora de Sigue el viento libre, y Michael Blake, creador de Baila con lobos, ambas editadas por el sello Frontera, y podemos decir que tenemos en nuestros micrófonos a Alfredo Lara, su editor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, más bien me codeo como lector, ya me hubiera gustado conocerles personalmente, sobre todo incluso casi más a Leigh Brackett por lo mítica que a mí me resulta como lector habitual desde hace muchos años, ahora ya un poco menos, de ciencia ficción. Leigh Brackett era, vamos, la princesa del space opera, que es el género que más me gusta, toda una institución en ciencia ficción. Sí, bueno, desde luego Leigh Brackett fue la guionista del Imperio Contraataca, creo recordar, y de alguna novela también tipo space opera, ¿no? Sí, bueno, es famosa la serie marciana de Edgar Rice Burroughs, que ha dado, sí, eran 11 novelas y le convirtieron en un personaje archifamoso. Entonces, pues Leigh Brackett, que las leyó de niña, pues es una generación posterior, se quedó fascinada totalmente por Una princesa de Marte, la primera novela de la serie marciana de Edgar Rice Burroughs, y decidió que eso es lo que quería escribir. Y nos ha obsequiado pues con 10, con 15 novelas que están en mente de todos los aficionados por la serie de Skype y otro montón de series con un Marte así agonizante y viejo, y héroes que en cierto sentido recuerdan en bastante, héroes solitarios siempre y un poco amargados y melancólicos, que recuerdan a muchos de los protagonistas de películas para las que ella ha hecho guiones, o incluso en parte al Jim Beckwourth de su novela de western que Sigue el viento libre. Sí, sí. Bueno, cuando uno escucha el nombre de Leigh Brackett, inmediatamente piensa, este chico escribe como los guionistas de Billy Wilder, porque de luego hay otro por ahí, otro Brackett muy importante en la trayectoria de Wilder, y además, pero hay que decir que es que no es un hombre, es que es una mujer, aunque el nombre suena a chico, en realidad es una chica, aunque le gustaban mucho los deportes, la aventura y todo eso. Y a mí, sobre todo, lo que más me ha sorprendido de esta mujer es que muchos no saben que ha sido la guionista de varios western importantes y de una película de Gaster que nos gusta a todos mucho. Sí, vamos, ella se estrena, bueno, casi se estrena con una primera cosa de poca trascendencia que se llamaba algo así como El vampiro fantasma o Los vampiros fantasmas, que no tuvo ninguna repercusión en el año 45, pero su estreno importante es ayudando a William Faulkner o coescribiendo con William Faulkner el guión del Sueño Eterno, nada menos, basado en la novela de Raymond Chandler. La anécdota además explica muy bien esa condición de mujer con nombre de hombre, que daba una sorpresa cuando realmente se conoce quién es el autor de los escritos. Y es que parece ser que William Faulkner pues escribía unos textos maravillosos, pero los diálogos que planteaban eran imposibles para una película. Casi no había un actor que pudiera decir aquello tan refinado y que sonara verídico. Y entonces, pues Howard Hawks, un poco desesperado, tras leer una novela policíaca, que era lo primero que publica casi en género negro Leigh Brackett, sí, le fascina no tanto el guión de Leigh Brackett ni el argumento, sino al escribir los diálogos, y entonces parece ser que grita: tráiganme a ese Leigh Brackett, pensando que era un tío, para ayudar a hacer los diálogos del guión que está haciendo William Faulkner. Y entonces allí se presentó una chica joven, de además muy buena apariencia,
y le dejó absolutamente perplejo que esa chica fuera Leigh Brackett. Evidentemente la contrató porque como escritora era impecable y sus guiones desde luego hacen gala de una habilidad para los diálogos importante, y a partir de ahí comienza la carrera en el cine de Leigh Brackett, que luego se prolongaría pues con westerns como Río Bravo o películas como Hatari. Entonces realmente el último escalón así importante por el que se le recuerda es en la intervención en el guión del Imperio Contraataca, que debe cosas a Leigh Brackett, pero que parece luego fue muy transformado porque estamos ya en los años finales de Leigh Brackett. Estaba ya pues posiblemente enferma, no murió muy de lejos, y parece que reescribieron bastante de esa contribución, pero así todo como homenaje, y porque por lo que es Leigh Brackett parece que se mantuvo en los títulos de crédito, y que hay una parte de ese Imperio Contraataca que se le debe a ella y a sus ideas. Sí, sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención eso que tú dices, la agilidad de los diálogos y las frases tan a veces lapidarias, a veces no, y tan potentes que utiliza esta mujer, desde luego, por ejemplo, en El Sueño Eterno, cuando vemos a Humphrey Bogart. Pero es que leyendo la novela Sigue el viento libre, yo tengo subrayadas muchísimas frases. Voy a leer un par de ellas para que los oyentes vean por dónde van los tiros. Una idea, sí. Sí. Dice, y te enseñé a cargar el rifle al galope y a disparar con arco más certeramente que la mayoría de los indios, pero solo un idiota enseña los trucos que sabe. Otra que dice, te lo estoy diciendo y diré algo más, no puedo soportar a un hombre que me da buenos consejos, siento haberte pegado y fallado. La verdad que son frases así, que se nota que son frases de cine, de una escritora de cine que por otra parte narra muy bien la acción, porque a mí esta novela tengo que decir que no me ha gustado tanto en el aspecto de la historia que cuenta, porque me parece un poquito reiterativa, pero en cambio las escenas de acción están contadas de una manera que te imaginas completamente las situaciones. No sé qué nos puede decir al respecto. Pues que es una novela que quizás no sea tan brillante como a lo mejor pudiera ser conociendo las habilidades de Leigh Brackett, pero que, ojo, no deja de ser elegida en el año 63 como la mejor novela western publicada en el año 63 por la Asociación de Escritores Profesionales de Western Norteamericano. O sea, gana el Spur Award del año 1963 y era la primera novela que Leigh Brackett escribía dedicada específicamente al western. Hubiera hecho los guiones que hubiera hecho o que fuera a hacer. Lo que pasa es que de su relación también con el cine western, y hay que tener en cuenta que el cine y la novela en Estados Unidos, en el western y en el policíaco, continuamente están interactuando. Montones de escritores profesionales de western hacen de guionista, o hay guionistas que escriben también buenas novelas western. Sí. Pues el caso es que Leigh Brackett hace una novela brillante, pero lo que iba a decir está condicionada en cierto sentido porque no deja de ser una novela biográfica. Y sí, ella quiere reflejar toda la biografía de Jim Beckwourth, que es un personaje peculiar, es uno de los Mountain Maine o tramperos norteamericanos, que es una de las figuras míticas de la frontera, la figura del Mountain Maine, que era mulato, que era sí, hijo de una negra y de su amo blanco. Y entonces realmente la vida de este personaje, que ha sido muy mítica para los estadounidenses y que ha sido muy reivindicada últimamente al ponderarse pues la contribución de la población negra a la historia de los Estados Unidos, pues claro, en cierto sentido venía condicionada por querer contar toda la historia de Jim Beckwourth y por lo tanto pues no poder circunscribirse a lo mejor a un acontecimiento, a un episodio, a un periodo. En cierto sentido una novela prolongada por lo que quería obtener con ella y por lo tanto tenía unos débitos que tenía que respetar. A mí me ha llamado muchísimo la atención que a veces en Estados Unidos pues no se habla mucho de los negros, de los sheriff negros, por ejemplo, que tuvieron cierta importancia, aunque no sentan dificultades, pero sí tuvieron cierta importancia. Y de hecho a todo el mundo le chirrió bastante la versión que se hizo de Los Siete Magníficos, protagonizada por un actor negro como Denzel Washington,
pero creo que en realidad, aunque ha sido criticada, a veces se ha criticado sin conocerlo, porque lo que tú cuentas aquí son las hazañas de un mulato, y por otra parte, pues yo te acabo de comentar eso, de que había cherís negros que tuvieron cierta importancia e incluso algunos llegó a convertirse en novelistas. Mira, la población negra tuvo un papel, pues no voy a decir que más relevante que la blanca, sino porcentualmente importante, porque también era mucha gente en la marcha hacia el oeste y en la conquista del oeste. Entonces no ha sido muy reflejado en novelas hasta unos 40, 50 años, donde sí ha empezado a ocurrir eso. Todos recordamos a Sargento Negro, como una excelente película, donde ahí hay un personaje, un protagonista evidentemente negro, y luego también, aparte del reflejo que hayan tenido en literatura, está el papel que realmente han tenido en la historia. O sea, leyendo una novela de Thomas Olsen, Thomas Olsen es un escritor especializado en western, cuyas obras han dado origen, por ejemplo, a La noche de los gigantes, la película con apaches y Gregory Peck, y a ¿cuál más era? No sé si era cuál era la otra, si era vamos a ver, la de Thomas Olsen era esta, y había otra también, Soldado Azul. Sí. Que eran novelas de Thomas Olsen. Bueno, pues aparte de estas dos que publicamos en Valdemar porque componían bien un tomo, tiene una excelente novela que estuve pensando en publicar, donde se daba la peculiaridad de que la cuadrilla de todo un rancho importante era de vaqueros negros. Sí. Y cuando me puse a investigar el asunto, también por las notas que él ponía, Thomas Olsen, en su novela, resulta que había un inmenso montón de vaqueros que eran de color negro, pues porque acabada la guerra de secesión y liberados, pues cuando había escasez de plantilla y a lo mejor las condiciones que daban los patronos pues no convencían o no había suficiente gente por allí, pues montones de vaqueros al final eran gente de color que se dedicó a los ranchos y a trabajar en ellos, y aunque ha sido poco reflejada, pues parece ser que era un sector muy importante de los cowboys norteamericanos. Y luego también está la cuestión de los soldados búfalo, los Buffalo Soldiers. Sí. Pues últimamente se han hecho algunas películas. En Valdemar la última novela que hemos publicado va sobre Buffalo Soldiers, pero los Buffalo Soldiers eran regimientos de caballería al estilo del 7º de caballería, vestidos igual y demás, pero compuestos exclusivamente por hombres de raza negra, aunque los oficiales que los mandaban eran blancos. Se formaron 2 batallones de caballería o 2 regimientos de caballería y como 3 o 2 o un número incluso igual o mayor de regimientos de infantería, y prestaron servicio en la frontera e intervinieron en las guerras indias. O sea que históricamente sí tuvieron una relevancia, aparte del papel que como esclavos pudieran efectuar, y que últimamente pues tanto la investigación histórica como la literatura pues lo van reflejando también en el texto y en la pantalla y hasta en series de televisión. Sí, de hecho el sello Panini Marvel, el sello que tiene Panini italiano, me parece que es Bonelli, sacó también un cómic contando lo que tú estás contando del regimiento Búfalo o el batallón Búfalo o algo así. Sí. Y la verdad que precisamente todo lo que tú estás contando lo contamos una vez en este programa hace 1 año y medio, precisamente hablando de ese detalle tan curioso que a veces, si conociésemos bien en profundidad la historia de Estados Unidos, a lo mejor nos daríamos cuenta que a lo mejor no son las cosas como las pintan ahora, sino que hay elementos y detalles que nos ocultan en muchísimos temas, como el caso de Abraham Lincoln, que le vino, no es que fuese racista, no, pero le vino bien y supo aprovechar la oportunidad para defender los derechos de los negros. Es un detalle que a lo mejor no nos cuentan en ninguna película, pero que es verdad. Sí, no incorporaron los unionistas, incorporaron a soldados negros a sus ejércitos en la guerra de secesión por todos lados. Incluso los confederados tenían también tropa negra de sirvientes o de gente convencida que luchaba por la causa del sur. O sea que sí, han tenido un protagonismo en la historia que se va reconociendo poco a poco, y espero que por la ley del péndulo no se llegue a la situación contraria, a dar una desproporción
también numérica y en episodios, pues porque si antes no se hablaba de nada, acabemos por sacar del contexto histórico lo que realmente eran los Buffalo Soldiers y convertirlos en algo distinto de lo que eran. Sí. ¿Y por qué crees que los estadounidenses dominan tanto? Bueno, el género de western es lógico, pero ¿por qué brillan tanto en este género los literatos americanos? Porque yo es que la verdad que toda la colección que tú estás presentando, yo desde luego estoy disfrutando un montón. Y luego, por otra parte, tengo una curiosidad de cuántos libros o cuántas novelas desechas antes de elegir una. Pues hay veces que, bueno, sobre todo por qué razones se desechan novelas. Sí. Algunas veces son demasiadas largas y entonces dices, bueno, una traducción de esto con las tiradas que manejamos sería antieconómico. Otras veces no encuentras al poseedor de los derechos. Otras veces la novela es excelente, pero con el ritmo de producción que tenemos, digo, bueno, ya hemos publicado 2 novelas de, pues qué sé yo, hemos publicado 3 de Elmore Leonard. Sí. Es decir, bueno, seguiría publicando novelas de Elmore Leonard, pero queda tanta gente por publicar que es importante. Edward Halloran, Will Cook, Noel Loomis, o sea, quedan Kenneth Roberts, quedan tantos en el tintero que dices, a 3 por año, cuando gasto 3 libros en el mismo autor, digo, verás, alguno se va a quedar sin editar nunca, pues porque no hay sitio. Entonces, hay veces que dejas unas cosas porque otras se van imponiendo, porque vas más rápida la traducción, o porque dices, no, es que quiero sacar una de Will Cook, no, es que quiero sacar... Es decir, hay 3 o 4 siempre en proyecto, y luego unas salen antes que otra por razones puramente editoriales, y en otras ocasiones pues es lo que te comento, es la decisión de que cuando sacas una tienes que desechar otras, porque claro, como no hay una gran profusión de títulos de western en español, tienes ahí un banco para elegir de que vale la pena de 100, de 200, y elegir uno es postergar otro. Sí, sí. Bueno, pues ahora... Y bueno, en cuanto a lo sí, de los autores sí. norteamericanos, en su momento había escritores no norteamericanos, por ejemplo, Emilio Salgari escribió westerns y además dedicados en personajes históricos norteamericanos. Main Reid, aunque le suena a la gente pues como un inglés más, como un norteamericano más, era un inglés que escribía desde aquí. José Mallorquí, sí. que no es Marcial Lafuente Estefanía, sí. es José Mallorquí. Sí. José Mallorquí es un excelente escritor que incorpora muchas influencias de los escritores norteamericanos de western. Hay veces que me sorprendo cuando traducimos una novela como El Virginiano de encontrar que hay frases que utilizó José Mallorquí o personajes que aparecen en esas novelas clásicas de autores norteamericanos de western, que José Mallorquí, que era el autor del Coyote, pero sí. también de Dos hombres buenos, de Pueblos del Oeste, de un montón de series, pues tener a José Mallorquí es como haber tenido un autor norteamericano de western escribiendo aquí en España y haciéndolo bien. También hay alemanes como Karmay, como Zuckmeyer, o sea, no hay solo, hay algunos italianos también que escriben western, aparte de lo que hizo Salgari, pero lo que pasa es que no se ha seguido prodigando. Y bueno, ojo, que también podría ser injusto. Ahora mismo hay autores españoles escribiendo western con determinado nivel. Yo siempre menciono la novela de Salvador Acaso, que se llamaba, ¿cómo era? No la novela de Salvador Acaso, es una novela que se llama, Los Acasos, que por eso de sí. Javier Pascual, sí. que es una excelente novela de apaches, y ahora mismo ha aparecido otra de un autor español que lamento no recordar exactamente el nombre, sobre Manuel de Lisa, que es uno de los mountain mains de origen español que estuvieron en la historia de Estados Unidos, y siguen, ahora mismo hay 4 o 5 novelas western escritas por autores españoles. Sí, bueno, ahí el cine de aventura, el cine de los típicos tramperos, solitarios, esos héroes que les gusta tanto a Estados Unidos, eso saben explotarlo bien cinematográficamente, como pasó con la película de Robert Redford. Pero sí. nosotros teniendo a exploradores como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tenemos una gran historia, además que sería precisamente ambientada en Estados Unidos, aunque en otra época, que funcionaría realmente bien, porque si los americanos saben, ¿por qué nosotros no aprovechamos esa oportunidad? Esa es la pregunta que me hago, sobre todo después de haber visto un magnífico documental que está arrasando este
este fin de semana o el fin de semana anteriores, que se titula España la primera globalización. Pues parece que no sabemos encontrar el tono, que nos ponemos imperiales y estúpidos con el estilo Cifesa, donde todo es maravilloso y no hicimos nada mal, o nos ponemos al revés, deprimentes y amargados y todo lo hicimos mal y nada vale la pena. Sí. Entonces lo que hace falta es encontrar un término razonable para enfocar esto, que eran realmente epopeyas. Lo que sí es curioso es que sí hay autores norteamericanos y autores europeos que sí han contado esas narraciones de exploradores españoles y que lo han hecho bien. O sea, pues hay un norteamericano como Samuel Selabarger, que escribe historias de capa y espada, escribió 3 o 4, y hay una de ellas que es Capitán de Castilla, que empieza en España y empieza con las guerras de Italia, pero sigue con Cortés allí. Luego El Dios de la lluvia y sobre México, de Laszlo Pasut, es un autor europeo que también supo ver la epopeya de la conquista. Y la gente se sorprendería de encontrar cuántas novelas han escrito escritores norteamericanos sobre cabeza de vaca, como Frank Slaughter ha escrito algunas, Bernardo de Gálvez está también muy presente en alguna otra novela de Frank Slaughter. O sea, los norteamericanos sí han recogido esa epopeya que nosotros somos incapaces de recoger, si no es o elevándola al infinito de una forma absurda, que da vergüenza ajena, sí, o tirándola por los suelos como si todo hubiera sido una catástrofe espantosa. Sí. Creo que lo que nos está faltando a veces es el tono adecuado. Sí, bueno, hay también una de Loomis que cuenta un poco la historia novelada de muchos personajes, que yo me la he leído. A mí quizá me parece un poquito blanca, quizá un poquito como lo que tú estás comentando. Sí, es excesivamente logiosa. Es tan a favor de los... A mí me gusta... Creo que es en la historia de los exploradores españoles, y la gente en Estados Unidos ha crecido leyendo a Loomis o leyendo a algunos otros grandes... Bueno, de hecho es algo que me he encontrado que es curioso al buscar biografías y bibliografías de autores de western específicamente norteamericano. Muchos de ellos tienen también, pues en parte le debe ir por la devoción de la profesión, algún libro histórico, y me encuentro a veces con escritores de western que han escrito ensayos sobre la conquista española o sobre los viajes de Anza, o cosas por el estilo. Y luego también algunos de los hispanistas más encendidos a favor de la labor de los conquistadores españoles son gente como Prescott, que Prescott es el gran historiador norteamericano por excelencia. Hizo una historia de la conquista de México y una historia de la conquista del Perú que se pueden leer como una novela de aventuras, pero con un grado de erudición asombroso, y que realmente ponen muy bien el valor y el empuje e incluso las intenciones de esos conquistadores españoles, y generaciones inmensas de norteamericanos han leído ese tipo de cosas, ese tipo de novelas, las de Washington Irving también, sí, que hablaba bien de los españoles, y no es tan pesimista la idea que se tiene en Estados Unidos de la acción de los conquistadores españoles como a veces tenemos nosotros mismos aquí. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que sacamos las imágenes de los 4 bestias que tiran las estatuas de Colón y todo eso, y que desde luego seguro que no han leído nada de la historia de España, porque precisamente por ejemplo, las universidades, hay montones de universidades españolas que fueron creadas muchísimo antes que la de Harvard. Y bueno, ya por ir un poco hablando también del libro que teníamos pendiente, si te parece, si me permite hacer este giro, sí, me gustaría que nos hablases del origen de la novela Baila con Lobos, que forma parte del díptico, que también lo forma El Camino Sagrado, y que tiene que ver con Kevin Costner, y que yo creo que le va a llamar muchísimo la atención a la gente, porque a mí me recuerda un poco a lo que pedía John Ford a sus guionistas, que contasen un poco toda la interioridad del personaje, aunque luego eso no saliese en pantalla, pero que a lo mejor el actor de alguna manera, como pasa por ejemplo en una de las películas de la trilogía de la caballería, en la que John Wayne, ya veterano, se va a retirar y ve con una serie de imágenes, pues cuenta la historia de todo el personaje en 1 minuto. Entonces a mí esa idea que Kevin Costner quiso reflejar en la novela me ha llamado muchísimo la atención. Sí, yo recuerdo cuando empecé a trabajar como profesión, trabajaba como librero, pues hablaba mucho con la persona con la que trabajaba, que era un experto en cine, y analizando personajes decía muchas veces, no, este es un hombre con pasado.
Dice, vale, una cosa es que no lo conozcamos y otra cosa es que no seamos conscientes de que hay todo un pasado detrás. Entonces supongo que es eso a lo que se refiere la pretensión del archifamoso director de cine para decir, mira, tú interpretas un personaje, no vas a contar su vida, pero tú tienes que saber para interpretarle correctamente cuál fue su vida, por lo menos a rasgos generales o en unas características adecuadas que te permiten dar consistencia al personaje. Entonces, en ese sentido también la novela de Bailando con Lobos, sí. Que bueno, Bailando con Lobos es la película, no me acostumbro a decir Baila con Lobos, que es la traducción posiblemente más exacta del título en inglés, pero Baila con Lobos empieza cuando realmente un guionista o alguien que iba para guionista con Michael Blake, que ha hecho amistad con uno que va a acabar siendo un gran actor y de actor, que es Kevin Costner, escriben el guión y realizan una película que salió pues al principio, no recuerdo ya cómo se llamaba, pero que incluso se llegó a ver la luz y se estrenó y ha habido oportunidad de verla y no le fue enteramente mal, pero ahí acaban las incursiones de Michael Blake de momento en el cine. Y sin embargo, pasado el tiempo, cuando ve que su excompañero y amigo Kevin Costner está creciendo como personalidad dentro del cine, él se le ocurre una idea para una película, que es lo que será Bailando con Lobos, se la lleva y se la expone como proyecto para hacer una película a Kevin Costner y a alguna otra gente más, y le dicen, mira, esto es muy complicado, si tienes ganas de contar la historia, ¿por qué no escribes una novela? Entonces, casi de ese guión que no puede ver la luz porque es muy complicado, pues sale la novela de Michael Blake, Baila con Lobos. Esa novela es la que se publica sin un éxito excesivo, pero agota la tirada, pero ni siquiera hay intenciones de reeditarla, no ha sido precisamente un éxito literario. Sí. Y es esa novela la que enamora a Kevin Costner, por lo cual decide apostar por poner dinero y por buscar financiación, porque iba a ser una película extraordinariamente cara, porque parte de ella iba hablada en lenguaje nativo. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Sí. Iba a ir hablada en Sioux, al principio creo que iba a ir hablada en Comanche, porque creo que los protagonistas no eran específicamente Sioux, pero al final, como no hay gente que hable esa lengua y sí Sioux, pues entonces por eso se rueda en inglés y en Sioux, y realmente ese es el origen, un guión que no iba a ser película y por lo tanto se convierte en novela y que sin embargo finalmente acaba siendo película. Sí, en mi caso yo cuando me encuentro una novela que es muy descriptiva hago directamente, no me la leo porque me gusta que tenga muchas conversaciones, aparte de que pueda hacer una buena descripción en un determinado momento, pero en este caso me ha pasado totalmente lo contrario. He disfrutado muchísimo de los diálogos, por supuesto, que eso siempre me gustan las novelas, pero las descripciones me parecían de tanta profundidad y tan bien contada, cómo se cuenta esa historia de amor que se produce de manera suave, o sea, progresiva, en la que se parece que hay una especie de un proceso de discernimiento, de reflexión, luego la sabiduría del jefe indio, el amor a la naturaleza, esa forma de describir la trascendencia que el autor menciona, porque a Dios lo describe como el misterio de la naturaleza y del mundo. Son detalles. Es una novela profundamente romántica, y no solo en el sentido de sentimientos amorosos. Es romántica en cuanto al enamoramiento del paisaje, y a mí me recuerda, por ejemplo, las aventuras de Jeremiah Johnson, lo que nosotros publicamos como El trampero. Hay ese canto a la naturaleza permanente y a la vida libre y al un poco renunciar a las ciudades y al urbanismo, y al renegar del mundo de los blancos y de la sociedad agitada que estos tienen, y buscar la paz en la naturaleza, que en buena parte también es lo que me fascinó de la novela Baila con Lobos, y lo que me animó, sabiendo que había una segunda parte inédita, a tirar para adelante y a publicarla, porque sí, realmente es una novela de un fan de la vida en la pradera, que yo no sé luego enfrentado con la realidad cómo lo hubiera llevado. Es de un enamorado del esquema. Es como la gente que ve la vida en los pueblos desde la ciudad y ve la parte bonita, pero bueno, luego es complicado y es difícil.
Yo una cosa que disfruta mucho es que a mí la voz de Kevin Costner, el del actor de doblaje español, me gusta mucho. Entonces, yo me he leído toda la novela pensando que Kevin Costner era el que me contaba la historia. Entonces, he disfrutado mucho en ese aspecto. Porque además es un actor que me gusta mucho, sobre todo en esta película, pero más todavía en Los Intocables de Leon Ness. Pero es un actor que generalmente, y también en los papeles de los últimos años, es un actor que me cae simpático y, claro, pues cuando te cae simpático el actor y el libro está bien escrito, pues disfruta un montón. No sé a ti qué te pareció la película. Además me parece superior el primer libro, un poco superior a la secuela, a la continuación. Y bueno, porque Michael Blake ha muerto, pero él tenía en mente publicar una tercera parte. Sí. Y ahora quedaron las cosas como quedaron, y es una buena novela que me parece pues que debería estar en la colección, y por eso, aunque no sea un clásico muy lejano en el tiempo, dije pues adelante con ello. ¿Y qué te parece la película? Me gusta mucho, ya me gustó en su día, y me pareció además muy inteligente. Yo recuerdo haberla visto con luego dos personas, que uno es crítico de cine, que es Jesús Palacios, la vimos juntos, y la vi también con el que luego es director de cine, Daniel Monzón. Y los tres salíamos bastante fascinados con la película, que tenían al principio pues una relativa mala prensa, porque cuando algo triunfa tan rápido y tan arrolladoramente y te viene ya triunfando desde Estados Unidos, vas un poco en guardia. Pero bueno, a mí me encantaba además los trucos argumentales que tenía. Por ejemplo, hay un momento en que te enseñan, están oteando una manada de búfalos. Te enseñan primero unos pocos, pero muchos, y ¡hala! ¿Cuántos búfalos han reunido? Luego se aleja el plano y ves que hay más, y luego en la toma final ves mogollón de ellos, y dices, ostras, cómo han sabido ir incrementando la cuestión. O bueno, también te ves la habilidad del guión, como para los norteamericanos tradicionalmente, si ha habido un personaje negativo, ha sido el renegado, la persona que se va a vivir con los indios y mata a blancos. Había personajes como Simon Girty, que le llamaban el salvaje blanco, y que tenía toda la mala prensa del mundo. Es una figura tradicional de la cultura norteamericana. Y sin embargo, aquí han conseguido convertir en un héroe positivo lo que es un renegado. O sea, realmente esa persona negativa del folclore norteamericano de frontera, que era el que luchaba contra su propia raza, aquí todo el mundo aplaude como loco cuando mata a los soldados y está con los indios. Entonces eso, para lo que es la cultura yanqui, es un giro habilidoso y espectacular, el convertir un personaje casi negativo del folclore en un personaje absolutamente positivo y aplaudido. Sí. Además, ha tenido que marcar a personas, porque hay una tuitera que participa mucho en mis tweet debates, que se llama En pie siempre con el puño en alto, que es como la mujer novia, de la que se enamora. La mujer de la que se enamora Kevin Costner, el teniente Dunham, creo que es, o Dunham, y desde luego ha tenido que marcar mucho cuando esta persona la tiene presente. Además coge un corte muy bonito de la película en algún momento para presentar a su personaje entre comillas de Twitter, y a mí me ha llamado muchísimo. Además es una buena película en escenas, por ejemplo, la cotidianidad dentro de la tienda, cuando ves que el jefe que va a reunirse está nervioso y no encuentra algo, y su mujer dice toma, y le da algo porque está apurado, pues como alguien que va a una reunión de negocios en la cultura occidental. O sea, tiene montañas de detalles que a mí hacen que la película me guste mucho. Sí. Yo, si te parece bien, cogemos un pequeño fragmento de Baila con Lobos, que habla de precisamente esa profundidad que tienen las descripciones, porque está hablando se está acordando de su padre, se saca el reloj del bolsillo, ve que el reloj no funciona, y ocurre lo siguiente: se lió un cigarrillo y colgó la reliquia familiar en un conveniente clavo situado a medio metro por encima de la cama. Se quedó mirando fijamente los números de la esfera del reloj mientras fumaba, pensando que sería mucho más eficiente trabajar cuando una persona se sintiera con ganas de hacerlo, comer cuando tuviera hambre o dormir cuando se tuviera sueño. Tiene un algo de Robinsoniano, de Robinson Crusoe. Sí. Es decir, bueno, a veces lo que pasa es que luego se da cuenta de que no puede prescindir de la compañía humana, y entonces agradece y disfruta de la compañía de sus, a partir de ahora,
casi más que amigos, familiares indios. Sí, sí. Bueno, y la frase termina de una manera muy bonita, muy poética, y dice: qué bueno sería vivir sin tiempo durante una temporada. Y además que precisamente de la historia de amor no hemos querido desvelar nada porque sería hacer como una especie de spoiler un poquito, pero vamos, tiene frases muy buenas. Y no sé si te parece que con esto nos despidamos y sigamos recomendando este libro, Bailando con Lobos, El camino sagrado, de Michael Blake. Sí, perfectamente. Ahora recuerdo que el libro, si se busca en internet, es Baila con Lobos, porque Sí. Bailando es la película, Baila es el libro, aunque va a aparecer de las dos maneras. Sí, sí. Bueno, pues un saludo, Alfredo, y muchísimas gracias como siempre. De nada, a vosotros. Hasta luego.